Muy buenas, gente. ¿Qué es eso de la Agenda 2030? Una hoja de ruta que bajo una capucha de programa filantrópico solo vemos que nos está llevando a hambre, a una crisis energética y crisis global que no se había visto desde los años 70 y de la que además muy probablemente solo estamos viendo el inicio. Aquí vemos en la página oficial de Naciones Unidas estas 17 bases, estos 17 mandamientos que recuerdan un poco a una religión. Las religiones, muchas de ellas, tienen bases en unos fundamentos universalizables de una ética humana, pero que en muchas ocasiones esconden instrumentos de poder. Y tal vez sea esto un instrumento más de poder. Yendo al grano, nos encontramos a las puertas de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa? Que los grandes poderes o toman posiciones ahora o será demasiado tarde. ¿Y qué está pasando a diferencia de en las anteriores revoluciones industriales? Que Occidente ya no se encuentra en una posición privilegiada. En el paradigma neoliberal, otras naciones han emergido y han tomado el protagonismo, como puede ser principalmente China y sus socios de los BRICS. ¿Qué quiere decir? Que hay que cambiar el paradigma, hay que romper el neoliberalismo o liberalismo para poder seguir en una posición privilegiada. Y eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, se están cambiando las reglas. Países occidentales están diciendo a los países en vía de desarrollo, las reglas que han habido hasta ahora ya no valen. Ahora, si quieres desarrollarte, tiene que ser bajo otras condiciones. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. ¿Pero cuál es su origen? Aquí vemos el origen, el Club de Roma en 1968, una reunión entre políticos y científicos preocupados básicamente por organizar el mundo. Vemos su simbología, los círculos, la sede en Suiza, eso es bastante común. Y después, poco después de esa reunión del 68 en la que intentaron organizar ese esquema mundial, sucedió la crisis del petróleo. Casualidad, ¿no? Siempre que se reúne esta gente, al poco ocurren crisis mundiales. ¿Cuál fue uno de los resultados importantes de esa crisis del petróleo con origen en la guerra de Yom Kippur? Fue que el dólar se asoció al petróleo. Tiempo después, allá en 2015, se logró el Acuerdo de París. Aquí vemos en la página de Naciones Unidas su simbología. Y básicamente son las bases de lo que es la Agenda 2030. En el plano geopolítico no hay que perder de vista estos años que van desde 2011 a 2016 porque se sucedieron una serie de intervenciones, algunas habladas por Naciones Unidas, que no es ningún alma de la caridad, primaveras árabes y una inestabilidad global muy importante, surgimiento del ISIS. Sin embargo, poco después Rusia se coronaría como una potencia local de nuevo que podría cambiar el escenario internacional, lo cual la haría indeseable para algunos. Poco tiempo después surgiría recordar la figura de la niña repelente sueca por la lucha contra el cambio climático en Occidente, porque los países en desarrollo no van a tomarla en serio. Y es que esto es una clave muy importante. ¿Por qué se da tanto la brasa en Occidente que contaminan menos que los países en vías de desarrollo? Habrá que hacer una labor en esos países. Pero no porque ellos no lo van a tomar en serio, porque es que lo más importante en este momento es intentar romper el sistema liberal, es decir, separar Occidente de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué esos impulsos en los últimos meses a las políticas transgénero? ¿Qué no van a conseguir eso sino separarnos más de los países que no son occidentales? ¿Qué más nos puede separar que una nueva religión? La nueva religión que está creando la Agenda 2030. Y sin más, me despido.
¿Qué pensáis vosotros sobre la Agenda 2030? Que nos está llevando a otra crisis. Que cada vez que se reúne esta gente a programar el mundo, sin hacerlo de manera democrática, sin preguntar a nadie, se sucede una crisis con nuevas consecuencias. Un saludo.